Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Hola amigos. Det er en dag med svært dårlig vær. Regn og vind. Jeg skal prøve å lage en aldri så kort liten videoblogg. Og den får dere se etter morgenværet i Stavanger og Strømmen og her i Meridag. Stavanger, the most beautiful city. God morgen, her er vær fra Strømmen. Ja, sånn så det ut. Første snøen i år. I hvert fall jeg har vært her. Ja, snø, det er slutt, altså. Det kommer ikke til å vare lenge. Det kommer til å være nedbør hele dagen, men det kommer til å gå over til regn, dessverre. Og samme gjelder i morgen og dagen etterpå, men det kommer til å ligge rundt en 5 pluss. Det ligger på rundt 0 på natten, og ja, vinden en 2-3 meter i sekund fra øst nå, så vil dreie komme fra nord etter hvert og utover dagen, ettermiddagen på sørøst. Eller så har jeg glemt noe nå? Nei, jeg tror ikke det. Ja, eneste jeg glemte å si kanskje det var tirsdag. Jeg får ikke se sola i dag, så da vet jeg ikke hva tid det går ned. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Helt forferdelig. Helt forferdelig. Og vi som ikke har opplevd regn siden før koronakrisen praktisk talt. Det var et par litt sure dager i april. Og mens Sigurd var her, så observerte han, tror det var 3 regndråper. Det ble jo bekreftet av Endre, så observerte 2. Så hvis du regner det som regn, så har det jo regnet da, men dette her er jo bare helt forferdelig. Det er jo akkurat som det skulle vært i Stavanger, jo. Ja, helt grusomt. Ja, det er jo sånn at vær så gjør det helt umulig å gå ut og lage noe video. Det er innedag hele dagen. Håper at vi har nok øl i huset, for det går jo ikke an å gå ut. Hvor det går bort til bilen i sånt vær så dette er jo nesten umenneskelig. Men for en trist dag.
Det går ikke akkurat an å kalle det fint vær, og nå får jeg regndråper i hodet mitt også. Så det kan bli en svært kort tur dette her. Kanskje hun kommer seg over gaten da, sånn at det blir plass til meg. Sånn, der gikk det. Så kommer det en der også. Så jeg må rett og slett tilbake igjen. Jeg har ikke lyst til å gå nær folk. Men her, ved siden av huset til Jesus, så det ikke ut som det var. Nå kommer det en syklist, og han har maske på. Så det er sånn som det skal være. Jeg kan ikke fordra syklister som sykler uten maske. Men han brukte maske. Så det er bra. Vi prøvde å finne et tidspunkt hvor det ikke regner, men vi har mislykkes i det. Så hvis det ikke slutter nå, så slutter denne videoen veldig fort. Det som jo er ekstra kjipt med så dårlig vær, det er at vi kan ikke gå på en bar. Dette er jo for så vidt åpen for inneservering, men det er jo smittefarlig. Og ja, det har vært oppblomstring av smitte i Estremadura også nå, dessverre. Ja, det er ikke så løye. Bar Tres Fuentes har selvfølgelig ingen utebord ute. Hvem i verden kan sitte ute i sånn et vær? Nei, vi går bare opp her og så hjemme igjen, for det kommer mer regn på oss. Det blåser også usedvanlig mye i forhold til normalen her i Mérida. Det pleier jo aldri blåse her, men det gjør det nå. Og så kan jeg også si at det første gjennom maske i fuktig vær er mer anstrengende enn i tørt vær. Ja, jeg må jo bare beklage vindstøyen. Her er det et firma som er spesialister på fjerning av lus. Hodelus, ja. Men firmaet er konk, så kanskje de har fått fjerne alle hodelusene som finnes. Vi kan jo håpe at det ikke er på grunn av koronakrisen. Vi må skille gartnerbutikken også. Ja, vi må ha med gartnerbutikken. Méridas viktigste butikk. Så dere ser, så er de representanter for Sensi. Sensi Seed. Det er jo et kjent kvalitetsmerke. Og ellers så har de sånn stort sett det du trenger. Nå vi skal høre om de har en vaporizer som kan virke. Veldig hyggelige folk som driver den. Så der har du åpningstidene deres. Det er en butikk jeg kan anbefale. Det er en av de aller beste butikkene i hele Mérida. Skal vi kikke på et sånn katastrofeområde. Endre liker jo så godt å vise katastrofeområder. Ting som virkelig har skåret seg. Og her har alt gått gale. Absolutt alt har gått gale her. Ja, samme område, motsatt vinkel. Jeg sto akkurat rett med siden av den stolpen der og filmet sist. Så vi har gått ned i gata vår igjen. Nå kommer det noe viktig om ytringsfrihet. Så får vi se om det kommer flere kaffeblogger. Jeg er mest stemt for å legge ned hele kaffebloggen. Så jeg tror ikke det kommer flere. Men nå kommer det i hvert fall noe viktig om ytringsfrihet.
Så jeg vil bare ønske alle sammen en koronafri dag. Mitt navn Arild Helgeland, og jeg redaktør for ATV. I løpet av de siste dagene har jeg slettet flere 100 innlegg, både på Facebook og YouTube og Twitter, om ytringsfrihet. Det ikke at det har vært noe som helst galt med de innleggene, men ytringsfriheten vår, den nå fjernet. Du blir halshugget hvis du forsvarer ytringsfriheten. Nå skal vi se et opptak fra Nyhetsmorgen, som burde vært illustrert med å vise de omtalte karikaturene, men ikke NRK, ikke en eneste avis jeg har sett. Ingen tør å gjøre det av hensyn til at de ikke har lyst til å bli halshugget. Har vi da ytringsfrihet? Jeg vil påstå at vi ikke lenger har ytringsfrihet i Norge. 4 skoleelever pågrepet i Frankrike, mistenkt for å ha hjulpet mannen som drepte en historielærer utenfor Paris. I alt 15 personer nå pågrepet etter at Samuel Paty ble drept og halshugget på åpen gate før helgen. Korrespondent Simen Ekern, hva vet vi om disse som nå pågrepet? Ja, disse elevene skal ha fått 300 euro til sammen av denne mannen. De hørte at han ville ha tak i en lærer for å spille inn en video med han, der han skulle få han til å si unnskyldning, det de har forklart til politiet. Men de altså fortsatt i varetekt for å avhøres om denne saken. I tillegg det andre familiemedlemmer av mistenkte. En imam som myndighetene mener en ekstremist, flere mennesker som tilknyttet miljøer, mer eller mindre knyttet til gjerningsmannen. Vi vet jo fortsatt ikke helt hva slags konkrete forbindelser, hva slags konkret hjelp han har fått. Franske myndigheter har også varslet nå at de vil stenge ned flere organisasjoner. Hvilke organisasjoner det snakk om? Ja, nå det en ganske stor operasjon på gang, for i tillegg til arrestasjoner og i tillegg til at politiet drar ut til en rekke av de sedvanlige mistenkte for å markere tilstedeværelse, så varslet myndighetene i går at 2 organisasjoner, blant annet en som heter Kollektiv mot islamofobi i Frankrike, som myndighetene da mener ikke driver med å bekjempe islamofobi, men i stedet driver med å arbeide mot republikkens grunnverdier, noe organisasjonen i går benektet på det sterkeste på nettsiden. Jeg dro ut dit i går ettermiddag for å finne dem. Adressen var bare en postboks, og det var ingen til stede der, men på nettet så har de da benektet dette kraftig. I tillegg, i går kveld kunngjorde franske innenriksministeren at en stor moské i den samme bydelen, Saint-Denis, en av forstedene til Paris, også skal stenges ned. Her var begrunnelsen at de skal ha publisert denne Facebook-videoen der en far klaget på Samuel Patys undervisning, og at man mener at moskeen dermed har deltatt i å oppfordre til vold. Så drapet på historielæreren får altså nå konsekvenser. Vi hørte jo at Macron i går sa at ingen islamister skal sove trygt etter dette.
Ja, og det er jo den uttalelsen vi ser resultatet av nå, med disse arrestasjonene, med utvisninger også, ikke minst. Mange av disse som står på franske politiets lister over spesielt mistenkte, de såkalte fiche S, har blitt utvist. Dette har vært en politisk dragkamp i mange år. Hva skal man gjøre med disse? Kan man utvise dem umiddelbart? Er det konkrete mistanker som må ligge til grunn, og så videre? Det er en voldsom politisk kamp som drar seg til nå, også fordi vi ser at de politiske reaksjonene i opposisjonen enten kritiserer Macron for å være for hard i klypa nå, for å ta med for mange når han skal vise at han står opp imot islamismen. På den andre side så har vi Marine Le Pen og ytre høyre side som nå sier at det er nok med ord. Macron kommer bare med ord. Vi må ha konkrete handlinger. Vi må være enda tøffere. Så denne debatten kommer nok bare til å tilspisse seg enda mer framover nå. Takk, korrespondent Simen Ekern. Anine Kjærulf, god morgen. God morgen. Spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Tror du dette kunne skjedd i Norge? At en lærer blir halshugget på åpen gate? Ja, alt kan vel skje overalt. Nå er det vel en ganske annen situasjon i Frankrike enn i Norge, men vi har jo sett eksempler på terror også her, så det kan skje. Du underviser noen ganger på videregående skoler i ytringsfrihet. Hvordan er en time hos deg? Den tar for seg både begrunnelsene for ytringsfriheten, hvorfor vi beskytter den så sterkt, og hvilke grenser den har. Og i de grensedragningene så snakker vi nettopp om kontroversielle ytringer som enkelte mener burde være forbudt, men som er lov likevel, og hvorfor de er lov. Og det kan provosere og sikkert støte enkeltelever. Prøver å snakke om det på en så åpen og forståelsesfull måte som mulig, fordi det er helt avgjørende at man blir utsatt også for det som kan virke støtende og provoserende i undervisning, hvis det gjøres på en respektfull og ordentlig måte. Samuel Paty i den lille by Conflans utenfor Paris hadde gjort dette i mange år, og sa til noen at de kunne godt gå ut hvis de trodde det skulle bli støtt, men er det viktig å lese opp det som kan forarge, eller vise frem det som kan irritere? Helt klart. Ikke provosere for å provosere, og jeg tror enhver lærer vil prøve å tilpasse seg sitt publikum med forståelse og respekt. Men det er helt klart en plikt å utsette elever og studenter også for ubehagelige ytringer. Det er helt umulig å forklare ytringsfriheten uten, og det ville være veldig rart å forklare karikaturstriden for eksempel, uten å vise frem de karikaturene man snakket om. Fordi hvis man ikke gjør det, så kan jo inntrykket av hvor ille og krenkende de er, blir enda verre. De er helt sikkert støtende for en del, men mange av dem er jo også ganske uskyldige, og det går an å vise frem karikaturer som Charlie Hebdo for eksempel har tegnet, også av andre religioner, for å vise hva slags type kritikk det bladet driver med. Hvilke spørsmål får du av elevene? Og det varierer veldig, men det som ofte er vanskelig å forstå er hvorfor enkelte typer ytringer som fremstår veldig provoserende for mange er lov, mens andre typer ytringer ikke er lov. For eksempel, hvorfor er det lov å brenne koraner når kamelen kan bli dømt for å si fuck politiet? Tror du at lærere i Norge er redde, kanskje unnlater med vilje å ta opp ytringsfrihetsspørsmål som karikaturstriden og den episoden, som jo er en del av moderne norsk historie? Det vet jeg ikke, for jeg kjenner ikke lærere alle sammen. Men jeg håper i alle fall ikke at man frykter å gjøre det på grunn av hendelser som dette, og jeg håper ikke at man frykter å gjøre det generelt heller. Men man kan jo se til mediene når de videreformidler informasjon om denne grusomme hendelsen, så er det jo veldig få som gjengir den karikaturen han skal ha vist i sin undervisning. Det kan jo tenkes det bare er for å være veldig hensynsfulle, men det er jo ikke alltid mediene er så hensynsfulle. Hva er hensynsfullhet, og hva er fryktdrevet i mediene? Det samme spørsmålet kan jo oppstå i klasserommet. Betyr det at du tror dette kan være litt fryktdrevet? Nei, det skal ikke jeg tro noe om, men jeg håper i alle fall ikke at det vil være det, fordi hvis vi gir etter for den type frykt, så er det det samme som å si at terroristene vinner, for terror er å skape frykt, og hvis vi lar dem gjøre det på bekostning av å ytre oss på den måten vi selv mener er riktig, og som vi har lov til å ytre oss på, så vil det være et nederlag for demokratiet. Men samtidig så er det vel naturlig at i løpet av tid så flyttes også grensene og oppfatningen av hva som er greit å vise frem. Kanskje noen politiske tegninger nå er mindre greit, mens
porno, så viser vi jo ting som ville vært helt utenkelig bare for 20 år siden. Det er helt riktig. Disse tingene endrer seg. Men både i nyhetsformidling og undervisning så vil det være viktig å vise frem hva som har skapt kontroverser opp gjennom historien, og hvorfor det har gjort det. Og det trenger jo ikke bare å være karikaturer. Det er jo utrolig mye fælt som har skjedd opp gjennom historien som elever og studenter må lære om. Sånn at det må man tåle. Og jeg tror også den opplæringen i å tåle ikke nødvendigvis provokasjoner, men å forholde seg til ubehagelige ytringer på en måte man saklig kan diskutere, det er helt avgjørende at elever lærer fra langt nede i barneskolen og oppover. Men sånn som i dag, er det tenkelig at et forlag ville hatt det med i en skolebok, faksimile av disse karikaturene fra den gangen? Nei, det er jo et spørsmål du må rette til forlagene. Ja. Det er jo et interessant spørsmål å få svar på. Takk skal du ha. Anine Kjærulf, spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Det har vært lite ytringsfrihet i Norge, stort sett alltid. Til å begynne med hadde vi jo et NRK-monopol som gjorde at ingen andre fikk slippe til. I en liten periode hadde vi noe som het nærradio og nær-TV. Men det tok jo Arbeiderpartiet med hjelp av den minst kvalifiserte kulturministeren noensinne, Åse Kleveland, og fjernet og lagde nye monopoler. Så nå er kringkastning i Norge igjen et monopol. Flere monopoler, men alt er styrt av staten. Har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står overfor en mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du gjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Ispastu eller Kristian Fordega? Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange fluktveier og ligger høyt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert redusert. Ja, altså jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger, som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på Sola lufthavn. Det er Grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov å snakke til et kamera på over 2 år, faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevogner. Vi pleier å si det sånn: velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de lager et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet uten selv å måtte søke konsesjon.
Evangeliesenteret tror jeg savner ITV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at vi faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo deres programmer vi har sendt da, men uten ITV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ITV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom TV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band. Hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vakre ord fra Arild, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Hjertelig velkommen tilbake. Det er en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten. Vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdype sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger. Sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger. Da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Jeg har noe å holde på med for det. Jeg har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at jeg produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flammehunden Kid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG.
Og Rogalands Avis gjør suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Og igjen så er det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som vi har noe å stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøtene er høye, for å si det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. De Consejo de Gobierno que 11 de la mañana y 9 minutos. Buenos días. Interrumpimos la programación habitual de Canal Extremadura para ofrecerles en directo rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Ven en directo la señal, ven al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que va a anunciar medidas excepcionales para diferentes localidades de la región, entre ellas Mérida. Escuchamos ya en directo al consejero de Sanidad. Y las del Gobierno de la Junta de Extremadura, a todos aquellos seres queridos de aquellas personas que han perdido a un ser querido durante esta pandemia, una situación tremendamente dolorosa y una situación en la que no nos podemos despedir de nuestros seres queridos como quisiéramos. En segundo lugar, desearle una pronta recuperación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén infectados por el coronavirus y sobre todo aquellos que hayan desarrollado los síntomas o hayan desarrollado alguna clínica compatible con la enfermedad COVID-19. Y, por supuesto, agradecer muy mucho a todos los sanitarios que se dejan la piel cada día por controlar esta situación, sanitarios que trabajan en el ámbito de la atención primaria, en el ámbito de los hospitales, en el ámbito de la salud pública. También a todas aquellas personas que forman parte del equipo de rastreo o de los equipos centralizados de COVID, así como todos aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad que nos están permitiendo que hoy podamos disponer de una normalidad, de una nueva normalidad, y que nos estén ayudando también a intentar, en la medida de lo posible, contener la onda epidémica que vivimos en el país, así como a todos los trabajadores esenciales.
Quiero tener un recuerdo especial también para el integrante del Plan Infoes que falleció en el día de ayer, y quiero también tener un recuerdo para una persona que murió como consecuencia de la quema de rastrojos en el campo y que también falleció en el día de ayer. Vivimos una situación complicada en las últimas semanas, una situación de incremento de incidencia preocupante, no solo en Extremadura, en todo el país. El incremento que se está produciendo en la incidencia, en el número de contagios, nos tiene que tener preocupados como sociedad y nos tiene que tener preocupados fundamentalmente para ser más responsables. La preocupación se debe trasladar en responsabilidad. La preocupación se debe trasladar en compromiso por intentar cumplir a toda costa, las medidas de seguridad que hemos establecido. Lo decía en anteriores ruedas de prensa, la sociedad sola, no puede salir de esto sin la concurrencia de los políticos, y los políticos solos no podemos hacer que la sociedad salga de esto. Tiene que ser una combinación perfecta entre la sociedad y la política que permita que podamos salir de esta situación. Los datos consolidados en el día de ayer en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que fueron dados a conocer por el Ministerio de Sanidad nos lleva a un incremento en la incidencia acumulada a los 14 días. Estábamos ayer en 297 casos por cada 100.000 habitantes. Cierto que muy lejos de los 500 casos por 100.000 habitantes, que indica el riesgo extremo para adoptar medidas con un carácter excepcional de solicitar incluso estado de alarma o de llevar a unas medidas de confinamiento de toda la comunidad autónoma, como han tenido que hacer comunidades autónomas de nuestro país. Pero estas cifras quiero trasladarles que son unas cifras, desde nuestro punto de vista, preocupantes. Cierto es también que estas cifras están por debajo de la media de la incidencia acumulada a los 14 días de la media española. Está por debajo de la media española. La media española se sitúa en 312,22 casos por cada 100.000 habitantes. Pero no podemos hacer verdad el dicho de mal de muchos, ya saben cómo termina, sino que tenemos que empeñarnos en tener unas cifras de incidencia acumulada que nos permita en todo momento que la curva de esta segunda ola, o como le queramos llamar, sea capaz de descender, tenga una tendencia descendente. Y en eso nos tenemos que emplear a fondo. Se tiene que emplear a fondo la sociedad y se tiene que emplear a fondo la política. Además, en el día de ayer pudimos conocer que la tendencia de la incidencia acumulada en nuestra comunidad autónoma está cerca del 50%, está en el 55%, cuando se compara la incidencia acumulada a los 7 días con respecto a los 14 días, pero está por encima del 50%. Y eso significa que hasta que no esté por debajo del 50%, no tenemos garantías como indicador precoz de que la curva puede estar en una tendencia de control. Por lo tanto, tenemos que acometer las medidas que sean necesarias, para que esto se controle. Si nos vamos a los datos con fecha de inicio de síntomas, estamos muy por debajo de la media nacional en la incidencia acumulada con fecha de inicio de síntomas. Estamos en 68,37 casos por 100.000 habitantes frente a los 95,79 que hay en el país.
Y ahí sí la tendencia claramente es descendente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La incidencia acumulada a los 7 días, si se compara con la incidencia acumulada a los 14 días, es del 32%. Situación que nos debe llevar a una esperanza, y esa esperanza a animarnos a seguir trabajando intensamente para que esto sea una realidad. También el que seamos capaces de estar haciendo en este momento una tasa de 1.637 PCR por cada 100.000 habitantes, estando por encima de la media del país, nos debe llevar a pensar que el sistema de rastreo está funcionando correctamente. Y que, por lo tanto, es cierto que tenemos que seguir controlando la incidencia, pero estamos realizando, por parte del sistema sanitario, están realizando nuestros profesionales un esfuerzo inmenso en el control de la pandemia COVID-19. Quiero advertirle también que el porcentaje de camas ocupadas en hospitales de agudos por COVID-19 es del 6,3% en la comunidad autónoma, frente al 10,4% de la media del país. Y el porcentaje de camas ocupadas UCI por COVID-19 en Extremadura es del 14,8%, frente al 21% del resto del país. Si todavía estamos razonablemente bien en ocupación hospitalaria, si tenemos unas cifras adecuadas, en lo que respecta a la realización de PCRs, si estamos cerca de alcanzar el 50% cuando comparamos la incidencia acumulada a los 7 días frente a la incidencia acumulada a los 14 días, lo que tenemos que extraer como conclusión es que nos tenemos que emplear como sociedad en conseguir vencerle la mano al virus. Y tenemos 3 herramientas para hacerlo. Utilización de la mascarilla, guardar la distancia de seguridad y disminuir la movilidad a lo mínimo imprescindible, así como el lavado de manos. Y luego hay 2 comportamientos que debemos interiorizar en nuestra vida. 1, evitar las aglomeraciones. Y 2, huir del ocio no controlado. Huir del ocio no controlado. Y a eso apelo a la sociedad. Con estos ingredientes, por parte de la sociedad, no será necesario que tomemos medidas drásticas, ni será necesario que sufra el sector económico de este país. Si esto no lo cumplimos, tenemos que tomar medidas drásticas y tenemos, además, que como daño colateral perjudicar al tejido socioeconómico de este país. Por eso apelo a la responsabilidad. Por muy cansados que estemos, las consecuencias que se derivan del ocio no controlado, del exceso de movilidad y de no aplicar o relajar las medidas de contención, las medidas de seguridad frente al coronavirus, lo que traen son menos salud y traen también menos salud económica para este país.
Y eso es algo que no nos podemos permitir. Eso es algo que no nos podemos permitir. En cualquier caso, con estas cifras que les acabo de decir, tenemos que tomar decisiones con un carácter de protección de la salud y con un carácter preventivo para que la curva de la pandemia podamos lograr doblegarla. Por tanto, les anuncio que, como acuerdo del Consejo de Gobierno que se acaba de celebrar, hemos adoptado medidas de control de aforos, que afectarán a 150.544 extremeños y extremeñas, ubicados en diferentes localidades, que paso a detallarles. Tendrán controles de aforo, es decir, reuniones de 6, que ya saben que nos la han aprobado, nos la ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ausencia de consumo en barra en los bares, 40% dentro de los locales, 50% en las terrazas, 50% de aforos en todo lo que son los espacios públicos y en todo lo que son los espacios culturales. Es decir, estas medidas de control de aforo los aplicaremos a esos 150.544 extremeños y extremeñas en las localidades de Calamonte, Corte de Peleas, Guareña, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Lobón, la ciudad de Mérida, Olivenza, Plasencia, Valverde del Fresno y Valverde de Leganés. Estas poblaciones tienen unas incidencias acumuladas a los 14 días que van desde los 769 casos por cada 100.000 habitantes en algunas de las localidades a los 328 casos por cada 100.000 habitantes. Y tienen unos índices de positividad en las PCRs que van desde el 30% en algunas localidades al 8,7% en la localidad que menos porcentaje tienen. No obstante, a lo largo de la mañana, le pasaremos una tabla con las incidencias acumuladas a los 14 días, a los 7 días, el porcentaje que suponen en cada una de las localidades y el índice de positividad de PCR para que ustedes tengan toda la información. Hay un segundo grupo de poblaciones que afectan a un total de 10.642 extremeños y extremeñas, en los cuales se ha adoptado la decisión de realizar confinamiento perimetral, aislamiento perimetral de la zona y dentro medidas de control de aforo similares a las poblaciones anteriores. Estas poblaciones son Jarandilla de la Vera, La Roca de la Sierra, Usagre y 3 poblaciones que pertenecen a la zona de salud de Cabezuela del Valle. La propia localidad de Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas. Estas poblaciones
tienen una incidencia acumulada a los 14 días que van de los 1.985 casos por cada 100.000 habitantes a los 424 casos por cada 100.000 habitantes, con una positividad de las PCR que van de un 29% a un 15%. Y en ninguna de ellas se baja del 60% cuando se hace la relación entre la incidencia acumulada a los 7 días frente a la incidencia acumulada a los 14 días. Se adopta la medida de aislamiento perimetral con medidas mucho más drásticas que las de las fases anteriores. En concreto, las diferencias estarían en los velatorios y entierros, que los llevamos a un máximo de 10 personas, los lugares de culto, que bajamos el aforo al 25%, las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas, que los bajamos al 25%, y los bautizos y comuniones, que no pasarán de las 15 personas. Así como en el resto de las celebraciones, el límite máximo es de un aforo de, como mucho, 100 personas. Los locales y establecimientos minoristas se llevan al 40% y cualquier acto que se vaya a realizar en la localidad a la que me voy a referir en este momento tendrán que ser autorizados por la Dirección General de Salud Pública en base a los criterios de riesgo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, medidas similares a lo que fue la fase 1, más aislamiento perimetral. Este es el acuerdo que se ha adoptado para la localidad de Almendralejo. Saben que Almendralejo tiene medidas de aforo en este momento, pero a pesar de ello tenemos que suplementar con otra serie de medidas porque no hemos sido capaces de disminuir la incidencia acumulada a los 14 días, que todavía se sitúa en los 440 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de positividad de la PCR de un 15,4% y con un 59% si comparamos la incidencia acumulada a los 7 días frente a los 14 días. Lejos de estar por debajo del 50%, como debería estar después de haber adoptado estas medidas. Y, por último, se prorrogan durante un periodo de 7 a 10 días los aforos en las localidades de Montijo y de Navalmoral de la Mata, que van evolucionando favorablemente, pero todavía necesitan alguna ayuda más. Vienen semanas complicadas, pero depende de todos nosotros lo complicadas que sean las semanas que vienen. En nosotros está el que las medidas tengan que ser más o menos complicadas. Por eso termino apelando a la responsabilidad, termino apelando a las medidas de seguridad, termino apelando a la protección de la salud. Y ahora me someto a cuantas cuestiones tengan en relación con este o con cualquier otro tema que quieran.
Hacemos resumen de las medidas anunciadas por el consejero José María Vergeles, medidas de control de aforo que van a afectar a 150.000 extremeños en las localidades de Calamonte, Corte de Peleas, Guareña, Jaraíz, Jerez de los Caballeros, Lobón, Mérida, Olivenza, Plasencia, Valverde del Fresno y Valverde de Leganés. Confinamiento perimetral y dentro control de aforo para Jarandilla, La Roca de la Sierra, Usagre y la zona de salud de Cabezuela del Valle, comprendiendo Cabezuela, Jerte y Tornavacas. Y además, para Almendralejo, medidas similares a fase 1 y aislamiento perimetral. Vamos ya a escuchar el turno de preguntas, ya responde el consejero de Sanidad. Menos de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Han funcionado en la ciudad de Cáceres. Tiene 200 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. En ambos casos, la incidencia acumulada a los 7 días está por debajo del 50%, quiere decir que la curva va descendiendo. Ha funcionado en Cabeza del Buey. Ha funcionado en muchas localidades. Por eso nosotros vamos a seguir tomando esta decisión de control de aforos. Ahora bien, hay determinadas localidades que están muy afectadas por la movilidad. Ese es uno de los criterios que nos lleva a recomendar medidas perimetrales, de aislamiento perimetral. Y luego, el único caso que se nos ha resistido es la localidad de Almendralejo. No entendemos por qué, pero Almendralejo es una ciudad importante, con muchísima actividad, que muchos pueblos de su alrededor dependen comercialmente de Almendralejo y que, por lo tanto, nos tenemos que poner manos a la obra, no solo por los ciudadanos y ciudadanas de Almendralejo, sino también, evidentemente, por los ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca de Tierra de Barro, porque Almendralejo es la ciudad más importante de esta comarca, ¿no? Y, por lo tanto, yo no creo que no sirvan las medidas que estamos tomando, sirven. Pero, evidentemente, en algunas de las localidades vamos a tener que tomar otras decisiones. Sí, consejero, buenas tardes. A mí me gustaría insistir un poco en la pregunta que hacía Pablo. No sé si viendo la situación, que cada vez hay restricciones de aforo, cierre perimetral en más zonas de Extremadura, si se plantea a nivel regional, como ya han hecho otras comunidades, como por ejemplo Navarra, pues llevar a ese cierre perimetral de Extremadura si la situación no mejora. Y por otro lado, me gustaría también saber qué tiene que decir el SES al respecto de la denuncia que ha hecho la familiar de una de las fallecidas ayer por COVID-19, bueno, ya dice en una carta que le ha enviado usted al consejero, poniendo en conocimiento pues una supuesta negligencia por parte de las autoridades sanitarias y que no descarta emprender algún tipo de medida judicial. No sé qué tiene que decir al respecto. Con respecto a la primera, en este momento no se da ningún criterio, para el cierre perimetral de la comunidad autónoma. No superamos en la incidencia acumulada en la comunidad autónoma los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es uno de los criterios. No llegamos al porcentaje de positividad de las PCRs como comunidad autónoma, estoy diciendo, ¿eh? Hay determinadas localidades que ya le he dicho que sí, pero no llegamos a ese 20% de positividad en las PCR en toda la comunidad autónoma, por lo tanto, segundo criterio que no se cumple. Y tercer criterio que no se cumple es la ocupación de UCI en general. Por lo tanto, en este momento, esa no es la medida a tomar. Situación distinta, lamentablemente, tiene la comunidad autónoma de Navarra, que cumple varios criterios, como decía ayer su presidenta, y, por tanto, ha tenido que tomar medidas en un aislamiento perimetral de toda la comunidad autónoma. Nosotros, si tomamos estas decisiones, las estamos tomando con un carácter preventivo para no llegar a esa situación. Les recomiendo que se lean las últimas declaraciones que hacen epidemiólogos de prestigio. Incluso hay una declaración que hay varios epidemiólogos, en concreto 3 epidemiólogos, que han hecho en relación con este tema y que están pidiendo adhesión de otros epidemiólogos,
¿Qué es lo que vienen a decir estos epidemiólogos? Lo que vienen a decir estos epidemiólogos es que es mejor tomar decisiones cortas en el tiempo, contundentes y sobre zonas concretas, que ir otra vez a una fase de confinamiento. Y no lo dicen por la economía, lo dicen por la salud mental de las personas, porque durante el confinamiento se sufre. Por lo tanto, creo que en el equilibrio en este momento tiene que jugar, primero, que no se cumple ninguno de los criterios para el aislamiento perimetral de la comunidad autónoma, y, en segundo lugar, que mientras sea posible adoptar medidas preventivas de estas características, adoptaremos medidas preventivas de estas características para no tener que llegar a esa situación. Si aún así se llega, que no dude la ciudadanía extremeña que tendremos que tomar esa medida, lógicamente. Ay, perdón. Mire, no me ha llegado la carta. Hasta que me he venido al Consejo de Gobierno no había llegado ninguna carta. Cuando lea la carta de la familia, por cierto, a la que le traslado todas mis condolencias y me pongo a su disposición para aclarar todas las cuestiones de ese tremendo dolor que tienen que tener por la pérdida de su hija, porque además era una persona muy joven, y según me dicen no tenía factores de riesgo específicos, con lo cual el Servicio Extremeño de Salud se pone a disposición de la familia para ofrecerle toda la información que estimen oportuno y que les sirva para poder aliviar el dolor y para poder saber lo que ha pasado. Y luego prefiero no pronunciarme en relación a lo de las negligencias, porque yo creo que tenemos excelentes profesionales, y no creo que nadie haya querido hacer daño, ni por omisión ni de ninguna otra forma. Con lo cual, yo entiendo el dolor de la familia, son momentos muy complicados y me ofrezco a que el Servicio Extremeño de Salud le proporcione todos los elementos en relación con la atención a su hija. Y comprendo el dolor por el que tiene que estar pasando la familia. Buenos días, consejero. Sí. Me gustaría preguntarle cuándo está previsto que entren en vigor el aislamiento perimetral de Almendralejo y el resto de medidas de reducciones de aforos. El primer paquete de medidas, que es el aislamiento perimetral de Almendralejo, lo vamos a tramitar hoy. Deben estar redactados ya los informes epidemiológicos completos y el acuerdo. Vamos a intentar que se puedan publicar en el Diario Oficial de Extremadura de mañana, como muy tarde del jueves. Pues cuando se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura, a las 12 de la noche de ese día, entrarán en vigor. Yo espero que sea a lo largo del día de mañana, miércoles, cuando se puedan publicar. Previsión, ¿no? Jueves. La previsión sería el jueves. Jueves. Gracias. Jueves podría ser la previsión, sí. No obstante, como en todos los casos, solicitaremos la ratificación judicial, evidentemente. Sí. Queremos publicar todos los 4 acuerdos. Lo dividiremos en 4 acuerdos. Será un primer acuerdo para las localidades que le he dicho de medidas de aforo iniciales. En segundo lugar, aquellas que tienen aislamiento perimetral y medidas de aforo. Un acuerdo específico para la localidad de Almendralejo y un acuerdo específico para la prórroga que se hace de Montijo y de Navalmoral de la Mata. Serían 4 acuerdos. Sí. Con datos tan dispares, porque ha dicho en Calamonte, Cortepelea, Guareña y tal, se toma la misma decisión cuando hay una incidencia en algunos casos de 769 y otro de 328, porque es casi la mitad
la decisión que se toma es la misma. Porque el porcentaje, cuando se compara la incidencia a los 7 días con respecto a la incidencia a los 14 días, es de media bastante inferior. Y luego es verdad que tenemos controlada la presión asistencial dentro de los hospitales, pero hay dos áreas de salud que empiezan a tener algunas complicaciones, porque empiezan a tener ya una presión hospitalaria un poquito más elevada en cuanto a camas de agudo y en cuanto a UCIs. Me estoy refiriendo a Mérida y me estoy refiriendo a Navalmoral de la Mata. Cierto que todavía no hemos tenido que suspender actividad ordinaria, pero no es menos cierto que la ocupación de las UCI en el Hospital de Mérida empieza a ser importante el número y, por tanto, eso también influye en las medidas a adoptar en función de las incidencias que tengan las distintas localidades. Para que ustedes se enteren de esto, hasta que se acuerde lo que se tenga que acordar en el Consejo Interterritorial del jueves, se toman las decisiones basadas en incidencia acumulada, en lo que supone la incidencia acumulada de 7 días con respecto a 14, en la positividad de las PCR y en la capacidad hospitalaria que existe en ese momento, ¿vale? Con todo esto es con lo que los epidemiólogos finalmente toman la decisión de decirnos qué es lo que les parece que debemos hacer con cada una de las localidades. Y, por supuesto, la trazabilidad de los casos dentro de la localidad. No es lo mismo una localidad que tiene una incidencia acumulada de 1.500 y pico, pero está todo ubicado dentro de la residencia de mayores, vamos a suponer, como ha pasado, por ejemplo, en Casa de Don Antonio, que una localidad donde hay transmisión comunitaria. O sea, la trazabilidad de los casos también influye en que se adopten unas medidas o se adopten otras, ¿no? Una pregunta más aquí. Pues Fran Morillo está conectado a través de videoconferencia. No sé si Fran querrá hacer alguna pregunta. Fran. Fran. ¿No? Vale. ¿Eso que me estoy preguntando yo? Sí. Pues ya. Muchas gracias a todas y a todos. Acaba esta rueda de prensa del consejero de Sanidad a las 11 de la mañana y 44 minutos, donde se ha acordado 4 paquetes de medidas en ese Consejo de Gobierno. Medidas de control de aforo para 150.000 extremeños, con localidades como Mérida o Plasencia entre ellas. También recuerden medidas con confinamiento perimetral para Jarandilla de la Vera, La Roca de la Sierra, Usagre y la zona de salud de Cabezuela del Valle. Medidas similares a fase 1 y aislamiento perimetral en Almendralejo, y se prorrogan los aforos en Montijo y Navalmoral de la Mata. Además, Vergeles ha afirmado que preocupa la presión hospitalaria elevada en Mérida y Navalmoral de la Mata, en esas dos áreas de salud. Dejamos aquí esta rueda de prensa. Recuerden que siguen informados a través de Canal Extremadura Radio, nuestros perfiles en redes sociales, canalextremadura.es. La información en la televisión pública extremeña vuelve a las 2 menos 3 minutos. Gracias por elegirnos. Adiós. Så mye vi skal ha gjort. Lage frokost og ha det litt pling. Bare det å gå ut av senga og få tørket og vasket lort. Ja, så travelt, men det gjør ingenting. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg, Ludvigsen.
Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg, Ludvigsen. Vi tar en dag av gangen, det lenge til det jul, med sin slitsomme marsj rundt et tre. Med jordbær, is og pølser, fiskepudding og benløs fugl, alt det andre som òg hører med. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg, Ludvigsen. Matpakker kommer og matpakker går, men kjøleskap har du i huset. Sett senga ved skapet, hell brusen i gapet, og så lar du humlene suse. Det trivelig med tunneler, det hyggelig å ha fri, det farlig med mye mosjon. Det ypperlig med kjøleskap, det synes i hvert fall vi. Det trivelig med telefon. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg, Ludvigsen. Hallo, hallo, hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg, Ludvigsen. Et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperate of some stranger's hand in a desperate land.
Come on, baby. Come on, baby. Yeah. 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 Come on, baby. Whoa, whoa, whoa. Yeah, come on. Yeah. All right. Yeah.